al proyecto que ellos han denominado Ciudad Gobierno. Nuestro compañero José Luis Rodríguez nos tiene amplia información sobre este trabajo que hemos desarrollado acá en Canal 36 para que usted conozca cómo se maneja el tema de los alquileres en este país, por lo menos los que corresponden al gobierno. José Luis, adelante con la información, un placer saludarle, buenas tardes. Buenas compañeros, nos encontramos acá en Plaza Víquez. Lo que tenemos acá a mi espalda, a la derecha, son los edificios del MOP. Acá en esta zona es donde se pretende construir el proyecto de Ciudad Gobierno, que albergaría a 35 instituciones. Coincidentemente, son 35 edificios, bueno, acá tenemos la lista de 35 edificios, se las vamos a mostrar, los que alquila el gobierno por un monto total de 23 millones de dólares. Son 13.000 millones de colones. A eso se le suman otros 27 millones que tienen que ver 16 millones de dólares por servicios públicos, operación y mantenimiento 9 millones de dólares. En total, el país paga 50 millones de dólares en alquileres al año a 35 edificios. Vamos a mostrarles algunos de estos edificios en los cuales se paga más y luego también le tendremos las versiones oficiales, tanto del Mideplan de la ministra Laura Fernández, que lidera el proyecto de Ciudad Gobierno, como de la Contraloría General de la República. El arrendamiento de estos inmuebles suma 23 millones de dólares 721.285, lo que representa 12.667.166 millones de colones anuales. A esta cifra se le deben sumar 16 millones de dólares 682.672 en el pago de servicios públicos y 9 millones de dólares 782.248 de operación y mantenimiento. Esto suma 50 millones de dólares 186.206 al año, que en moneda local representan 26.799.434 millones de colones por cada año. Si se toma en cuenta que por año el país paga 50 millones de dólares en alquileres y que el pago al Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad que financiaría Ciudad Gobierno, es de 33 millones de dólares anuales, el Estado se ahorrará 17 millones de dólares cada año. Ahora les vamos a presentar los 5 de los 35 edificios por los que el país paga más cada año. El alquiler más caro es el que paga el Ministerio de Hacienda por el edificio 2x1, con 124.113.490 colones. La segunda posición del podio la tiene la Torre Mercedes, por la que el Ministerio de Educación Pública paga 93.143.580 millones de colones. El tercer arrendamiento más caro es el que se paga a Plaza Universitaria, donde se ubica el Consejo Nacional de Vialidad, por 89.457.926 millones de colones. La cuarta casilla es para el edificio sede central, donde se ubica el Ministerio de Economía, y por el que se pagan 85.293.801 millones de colones. El quinto arrendamiento más caro es el del edificio llamado ICE Bloque A y B, donde está el Ministerio de Educación Pública y cuyo monto es de 73.539.867 millones de colones. Se intentó hablar con la Contralora, Marta Costa, pero mediante su oficina de prensa indicó que no se referiría acerca de Ciudad Gobierno. Luego de conocer esta información que tiene que ver con algunos de los edificios que pagan los montos más caros en lo que es mantenimiento anualmente, vamos a escuchar lo que nos dijo la ministra Laura Fernández con respecto a este tema. Y llama muchísimo la atención que, de acuerdo con lo que dice Laura Fernández,
La Contraloría le puso freno al proyecto porque el terreno es del Estado. Ella dice que siente contradicción al respecto. Entonces, debería supuestamente, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, el terreno ser un terreno privado. Vamos a escuchar a doña Laura Fernández. El proyecto de ciudad-gobierno le ahorraría al país 17 millones de dólares, unos 9.000 millones de colones al año, y en 25 años la ciudad es propiedad del Estado. ¿Esa cifra es cierta? Cuando nos pasemos a ciudad-gobierno, si logramos consolidar el proyecto por medio del vehículo financiero que hemos identificado como el mejor, arrancaríamos pagando en el año 1 alrededor de 33 millones de dólares. Es decir, desde el año 1 el país percibiría una mejora, un ahorro, por decirlo así, de 17 millones de dólares. Sin embargo, conforme avanza el plazo, como cuando una familia tiene algún tipo de financiamiento, cosas así, conforme pasa el año, se va disminuyendo el monto que el gobierno paga. Entonces, ese ahorro de los 17 millones es para el arranque, pero va a irse mejorando, incrementando con el paso del tiempo, hasta que al término de los 25 años, Costa Rica sería dueño de sus propios edificios y vencería esa histórica dependencia de alquileres multimillonarios. A todas luces es un buen negocio. ¿Por qué la Contraloría lo rechaza? Bueno, la Contraloría nos dio, sí, una advertencia diciéndonos que no podemos ejecutar ninguna acción sobre el proyecto con el vehículo financiero que identificamos, es decir, con la modalidad de arrendamiento operativo. ¿Qué tiene de malo según la Contraloría General de la República? Le explico, bueno, nosotros hicimos el equipo, recuerde que de Ciudad Gobierno es el Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Justicia y Paz, el MEP y Mideplan. Un equipo especializado estuvo revisando cuál era la opción más rentable, la que le salía mejor al bolsillo de Costa Rica. Se hicieron análisis para arriba y para abajo, si endeudamiento, si fondos, si fideicomiso, si una concesión, y se logró identificar esta figura del arrendamiento operativo como la que le generaba más beneficios a Costa Rica. ¿Qué significa arrendamiento operativo? Significa que en un terreno del Estado, estaría el gobierno poniendo el terreno, vendría el BCIE a diseñar, a licitar, a construir, a operar los edificios. Es decir, no es una venta común, no es un alquiler común, no es, por eso se llama arrendamiento operativo. Esta figura está contemplada en el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. No es algo nuevo. Con un modelo como arrendamiento operativo o similares, se construyó Las Pailas, una obra del ICE, oficinas del Banco Central y el edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Es así? Sí, así es. La Ley de Contratación Pública, recuerde usted que establece modalidades innovadoras de contratación pública que no necesariamente son endeudamiento, que es a lo que Costa Rica ha estado muy acostumbrado. Entonces, como usted bien cita, esos ejemplos han sido muestra clara de que el país ha podido activar mecanismos con prácticas de excepción, con prácticas que permiten acelerar la ejecución de proyectos y demás. Sin embargo, ahora con la Contraloría hemos tenido una diferencia de criterio que radica principalmente en que la Contraloría nos dice que no se puede usar un terreno público. La Contraloría dice que no se pueden usar terrenos públicos, pero en los otros proyectos, como Pailas o Asamblea Legislativa, ¿eran terrenos públicos? Eran modelos de terrenos públicos en su mayoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos terrenos y este que ustedes quieren usar? Bueno, usted tendría que preguntarle eso a la Contraloría General de la República, porque es ahí, digamos, donde nosotros hemos visto de los criterios que la Contraloría nos da la mayor diferencia. ¿Por qué? Porque la Contraloría incluso nos dice, si fuera un terreno de un privado, no habría problema. ¿Pero no es más barato siendo un terreno público? Pero claro, si fuera un terreno privado, el modelo saldría muchísimo más caro para todos los costarricenses. A mí me duele mucho, le voy a decir por qué, porque nosotros a la Contraloría le hemos pedido cita alrededor de 3 o 4 veces. ¿A la señora Contralora? Sí, y a los técnicos de la Contraloría para que por favor pudiéramos sentarnos. Creemos que hablando se entiende la gente, ver cuál es la diferencia de criterios y pudiéramos entenderlo mejor. Y sabe, la respuesta ha sido que no. No nos han concedido audiencia para poder explicar, conversar, ver entre los técnicos dónde es que está el punto, si logramos resolverlo. Eso a mí
Sí, pues la verdad es que me asombra mucho que no pudiéramos lograr una mejor articulación. Uno entiende el rol de control y de fiscalización de la Contraloría, pero en un proyecto de esta trascendencia para el país, yo creo que debería buscarse una mejor coordinación interinstitucional, porque vamos a ver, todo el proyecto nosotros lo tenemos con un expediente digitalizado, le hemos dado acceso a la Contraloría, se sigue al pie de la letra la ley de control interno. Es extraño que en otros gobiernos se aprobaran proyectos como Ciudad Gobierno y que ahora la Contraloría no lo permita, además de que le ahorraría al país hasta 9.000 millones de colones al año. Así es, estamos hablando de muchísimo dinero del presupuesto nacional, que es que la gente tiene que entender, el presupuesto nacional es como una gran olla de recursos de donde viene el dinero que todos los costarricenses depositan a través de impuestos y demás y que el gobierno de la República administra. Cuando hablamos de ahorros del presupuesto nacional, esos tienen que ser proyectos estrella, porque le permiten al país tener una solución como esta que le va a dar comodidad, condiciones de clima adecuadas para los funcionarios. Imagínese usted a los usuarios de los servicios, en lugar de tener que andar bailando en un montón de lugares, ir a un solo sitio. ¿Serán 35 instituciones en una misma Ciudad Gobierno? En una misma infraestructura, más de 10.000 funcionarios públicos. Y piense también en lo que se va a reactivar esa zona de San José, que es una zona que no ha repuntado económicamente. O sea, todas esas variables nosotros las consideramos. ¿Sabe también adicionalmente cuál es otro elemento que a mí me asombra mucho de esto que nos ha ocurrido con el proyecto Ciudad Gobierno? Y es que hubo una reunión, y yo lo comento por transparencia, porque me corresponde contarle a la opinión pública cómo ha sido toda la realidad de los hechos. Hubo una reunión entre el presidente y la señora Contralora en Casa Presidencial, donde estuvieron algunos compañeros ministros que trabajaban en el proyecto Ciudad Gobierno. A ella se le contó desde el año pasado, se le planteó cómo se estaba pensando hacer y hasta donde yo tengo conocimiento, ella brindó algunas recomendaciones, que lo inscribiéramos en el SICOP, que se inscribiera en el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas de Mideplan. O sea, hubo esa coordinación al inicio. Compañeros, este es el trabajo que le tenemos acá con Trabajo en Cámaras de Kevin Ramírez. Esto es un reportaje acerca de lo que significa Ciudad Gobierno. Ya lo escuchamos por parte de la ministra, conlleva un ahorro de 17 millones de dólares anuales. Eso significa, de acuerdo con lo que dice ella, por ejemplo, la construcción del nuevo acueducto de Pérez Celedón. Y en 25 años... todo el edificio, toda la edificación de Ciudad Gobierno pasaría a manos del Estado. Pero bueno, está la información que tenemos. Por ahora el proyecto se encuentra parado porque la Contraloría General de la República así lo dispuso. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias a nuestro compañero José